ser la hermana mayor de este ser es lo más bonito que me ha pasado nunca. ¿Lo de Skype? Sí. Mira, es para hacer videollamadas. Sí. ¿Ves este botón de aquí? Pues este simplemente es para llamar y lo único que tienes que hacer es meter el contacto del que quieras realizar la llamada. Y ya está. Pues para mí la interpretación es crear a seres humanos, es ponerte en la piel de distintas personas, entenderlas y creo que eso te ayuda a crecer también, a abrirte, ¿sabes? Abrir lo que piensas sobre el mundo, abrir lo que piensas sobre las personas. Entonces yo creo que es también un proceso de sanación y un proceso de crecimiento. Eso podría decirte que es el arte. O sea, me ha gustado desde siempre. Yo creo que no era consciente de lo que implicaba o si existía una profesión de esto. Simplemente me gustaba jugar a ello. Me gustaba meterme en roles y era como aislarme del mundo real y crear uno imaginario, pero que en cierto modo era también real, ¿sabes? Y eso, no sé, como me gustaba mucho y era una pasión a la que quería volver siempre todo el rato. Y podía estar horas en mi habitación creando y construyendo y siempre ha estado ahí presente. Y siempre he querido de alguna manera hacerlo. O sea, que inconscientemente como que guionizabas, ¿no? Sí. O sea, yo cogía las muñecas y me montaba la ciudad completa, sí. Y creaba ahí los diálogos y eran unos dramas maravillosos. O sea, era increíble. Sí. No, sí. O sea, era... No sé, es que sería tipo alguna serie... no sé, pero molaba mucho. A mí me hubiese encantado poderlo grabar con una cámara, o sea, que alguien adulto lo hubiese visto, porque yo creo que era muy interesante, ¿no? O al menos lo recuerdo así, o sea, te lo juro. Y luego me acuerdo que me regalaron, no sé si con 8 o 9 años, un micrófono, pero de pie y era como profesional y les di la tabarra todas esas navidades, o sea, toda la familia dijo, tuvo que acabar harta, pero no sé, era como, no sé, un mundo que me encantaba cantar, me encantaba bailar, me encantaba interpretar y de una manera también dirigir, que eso creo que no he sido consciente, pero sí que ahora lo pienso y reflexiono sobre en cómo llevaba esas muñecas, en cómo dirigía y también es un poco en parte esa dirección. Así que... Sí, totalmente. Y es algo que siempre ha estado de la mano, aunque nunca haya pensado que podría vivir de ello, ¿sabes? Había algo de esto forma parte de mí, sí o sí. Y como que yo pensaba que la vida era otra cosa, que la vida eran pues otros trabajos y que eso era como algo más para mí, digamos. Y exteriorizarlo fue un paso muy grande y como un cambio personal muy grande. O sea, me costó y hubo resistencias, pero porque creo que igual... en general la mayoría de las personas tienden a tener unos trabajos estáticos y tener una rutina, sí, y en un momento pensé que era como la única opción posible, o sea, que pensaba que la vida realmente era así y que lo otro era como algo a lo que podía acceder muy pocas personas y dar el paso y empezar a atreverme y empezar a decir soy actriz fue un mundo, sí. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo has entrado? Bonita casa. Te ha ayudado Elena a decorarla. Ni se te ocurra mencionar su nombre. Ella no tiene nada que ver. O sea, creo que siempre me han apoyado ese arte o esas ganas de hacer, ¿sabes? Siempre lo han visto como, mira a la niña que risueña, que cantarina, que tal, no sé qué. Y me acuerdo que me dijo una vez, cuando era pequeñita, mi madre, si quería ir a clases de baile o a clases de canto y apuntarme. Y me acuerdo que en aquel momento era como... Pensaba que clases era como la escuela y no me apetecía como más clases y dije que no, en plan, déjame libre. Ya, sí, me cerré en banda y dije que no. Entonces no quise ir a ningún tipo de formación nunca, o sea, jamás. Pero eso porque yo creo que lo tenía establecido el concepto de clase como algo distinto. Entiendo que es igual, si hubiese cogido esa vía antes, no sé qué hubiese sido de mí. Quizás hubiese ido a Madrid antes, no lo sé, pero
Pero bueno, también creo que el momento en el que fui a Madrid fue el momento en el que tenía que haber ido a Madrid. No antes, ni después. Sí. Sí, sí. Es que me acuerdo que el otro día además estábamos comentando esto con mi madre, que ella se acordaba, y yo no, que ya en primero de la ESO me enteré que estaba ese grupo de teatro, pero como que se accedía a gente como más mayor, cuando eras un poco más mayor. Y yo dije, bueno, pues cuando me dejen entrar yo seré la protagonista. Y eso me lo dijo mi madre y yo, ¿en serio solté eso? Fue curioso. Pero sí, y resulta que lo dije. Y me acuerdo que una vez una de estas amistades que se forjaron desde la infancia me dijo, es que tenías que ir por esa rama. Y dices, es que lo decías con tanta pasión y yo no recordaba eso. Fíjate, o sea, había algo de mi memoria que lo había olvidado. Pero porque, no sé, en bachiller tomé la decisión de ir por otra vía, de ir a la universidad y hacer un poco lo tradicional o lo establecido. Y creo que ahí hubo un apagón en una parte de mi mente para no hacerlo. Y sin embargo esta persona me lo recordaba, ¿no? Y me decía, es que siempre lo has dicho y siempre querías hacer arte dramático y te querías ir a Madrid y como que tenías ese sueño. Y ellos lo recordaban muy vívido. Y mi madre me dijo eso del teatro y yo no me acordaba de eso. O sea, fíjate, es algo que lo tenía súper anclado y como muy decidida. Y yo creo que conforme fui creciendo me fui asustando yo misma, me fui poniendo yo barreras. Algo así tuvo que ser, porque si no, no le encuentro otra explicación a que eso esté, ¿sabes? Difuso en mi mente y que sean las personas externas las que me lo recuerden. Es heavy. Ya, es que Sí. que nuestro enemigo número uno es como nosotros. 100%. ¿Sabes? Sí. De hecho, una vez creo que fue la primera o la segunda clase que tuve de interpretación. Era un curso, un ciclo formativo con un coach de Hollywood y me acuerdo que su ayudante al acabar el curso me dijo, hasta que tú no te lo creas, no vas a vivir de esto. Y me soltó eso. Pero esta persona que no me conoce de nada, ¿qué ha visto, no? O sea, para soltarme semejante burrada. Y se me quedó eso súper grabado. Y sí, y en parte era algo de que yo no me lo creía. Y tenía razón. Y a día de hoy hay momentos en los que me sigue costando. O sea, como que ha habido un trabajo muy heavy, pero sí, lo que tú has dicho, que creo que a veces nuestro peor enemigo somos nosotros y nos ponemos barreras. Hay una persona a la que sigo y hablaba mucho de eso, de que tu cuerpo a veces te cierra puertas. Lo que no puedes sostener tu cuerpo no lo vas a poder transitar, no lo vas a poder vivir o experimentar, ¿no? Es como que te bloqueas y de repente te paraliza el miedo y no accionas a ello. Y es como ir paso a paso, ir confiando, pero es un trabajo. Y yo estoy orgullosa del recorrido, yo creo, y de cómo poco a poco he ido creciendo en ese aspecto. Claro, con ese teatro, que era además teatro musical, me acuerdo que me puse más nerviosa con la gente de mi quinta, que el resto, sin embargo, de compañeras y compañeros estaban mucho más relajados, que con los otros cursos. Había algo de cuando era gente que no me conocía, podía ser más libre en el escenario. De manera indirecta, sí, de manera indirecta tenía como más presión por hacerlo bien, por hacerlo perfecto, que es un error terrible. Nada es perfecto y de hecho en las impurezas creo que está la belleza del arte, o cuanto más, eso me parece. Y intentar como construir un regalito, un sobrecito, no funciona muchas veces y suena frío. Y cuando te metes dentro del personaje, dentro de la historia y estás presente, hay algo de que pierdes el control de una manera. O sea, hay un ensayo previo y tienes todo cuadrado, pero en el momento en el que estás en escena, estás a merced de la escena, a merced del público. Y entonces ahí es donde surgen esas pequeñas impurezas, esas pequeñas improvisaciones, esa naturalidad que es tan espontáneo que a veces hay sorpresas que funcionan. Y creo que hay una mayor libertad ahí. Y creo que es cuando llega mucho más también al público. Entonces, en resumen, ¿qué sentí? Que quería estar ahí el resto de mi vida. O sea, ese sería el resumen. Sí, sí. Y eso que ahora subirme a un escenario sí, me impondría muchísimo, yo creo, porque me he centrado como más en el mundo íntimo de la cámara y de los cortes y de los planos. Creo que el teatro, ostras, tienes que tener un nivel muy heavy y no sé si se valora lo suficiente,
te diría. Y me parece que es, o sea, el estar presente en escena, que no haya cortes, que cualquier problema haya que solucionarlo al momento, que no se entere nadie de lo que está sucediendo y te hace estar muy vivo y te hace estar muy en el momento. O sea, es para trabajar el músculo de la atención es increíble. Sí, sí, está muy guay. Ya está bien, chicos, lo que estáis haciendo no tiene nombre. Pues ya podéis ir pensándolo. Guay, es que eso a mí me encantaba y además los ensayos eran generalmente en las horas después de comer. Entonces llegabas a casa, comías rápido o te quedabas en el comedor y ibas a ensayar y luego volvías a clase, pero era como que se acercaba la hora del ensayo y yo quería estar ya ahí, no quería estar en clase, era como que quería ir al ensayo. Con Faldas y a Loco fue muy divertido, hacía un papel pequeño, pero había un momento en el que en teoría en la película Marilyn Monroe canta y como la actriz en ese momento protagonista no podía cantar, hice yo ese momento. Entonces era una de las chicas de la banda en Con Faldas y a lo Loco y en un momento canté, sí. Y entonces fue divertido y me acuerdo que hubo algunos docentes que se alarmaron porque claro, sí, dijeron, pero esto era grabado, ¿no? No eras tú cantando. Y yo, sí, era mi voz en directo, pero vale, o sea, ok. Sí, como que no se lo creían y les impactó porque no se lo esperaban. Y como mucho desparpajo me acuerdo que dijeron, y digo, bueno, no sé. O sea, no lo pensé tampoco, era una escena que se había ensayado, pero en aquel momento, cuando lanzamos la obra, sí, me dejaba llevar. O sea, había algo que me transformaba al subir al escenario. Y me pasa lo mismo cuando se enciende una cámara. Desaparece Yaiza, ¿no? Y está ahí el personaje que se haya construido. Sí, que es otro ser humano. Y ya está. ¿Y con Mary Poppins qué papel? Mary Poppins, con ese sí. Sí. Ahí sí. Y fue muy bonito también. Me gustaron mucho las dos experiencias. Te diría que con Faldas y a lo Loco fue muy divertido a nivel musical porque había muchos bailes. Y luego con Mary Poppins meterme en un papel de niñera. Hice una niñera también muy exigente, yo creo que a momentos, cuando lo he visto, porque se grabó, digo, madre mía, sí, digo, ¿qué he hecho? En plan, ¿qué Mary Poppins es esta? Solo hubo una vez que era con los niños pequeños que me salió como una Mary Poppins más dulce. La otra yo creo que era más sargento, pero molaba, había una parte dulce mezclada con eso. Fue algo diferente, ya te digo que en esos momentos no sabía construir un personaje, entonces había algo de me dejaba llevar y me dejaba transportarme a lo que ese personaje me sugería y creo que esa frescura o esa naturalidad a día de hoy la busco. Hubo un momento que después de tantas formaciones estaba muy en la cabeza, intentaba racionar todo y creo que hay que dejarse a veces llevar también. Ya, lo que pasa es que ahí tendrías pues 13, 14 años, ¿no? Más, eso fue, sí, estábamos en primero con Faldas y a lo Loco, en primero de bachiller, y con Mary Poppins era ya segundo de bachillerato. Entonces ya había edad, cierta madurez y demás. Pues es que nunca había hecho formación, entonces realmente era un poco pues desde lo que yo sentía que tenía que hacer. La verdad, yo lo recuerdo como una experiencia súper bonita. Y el vivir los cambios de escena, que había que correr, había que bajar a la sala de abajo a cambiarse, me encantaba, era un ritmo que dije, ostras, esto quiero vivirlo yo. Y ahí es donde empecé a pensar en hacer arte dramático, en ir a Madrid, en compaginarlo con docencia, el estudiar la carrera de docente con arte dramático. Solo que al final, bueno, la vida da muchas vueltas y cambié y decidí solo docencia porque me agobié y dije, no, es el momento. Y ya está. Las circunstancias es que me agobié porque en aquel momento internet creo que no funcionaba como ahora, que hay tanta información. Entonces yo empecé a ver los números y dije, wow, digo, esto igual es demasiado. Y dije, oye, familia, que igual compaginar dos carreras es demasiado, tal. Oculté la parte del por qué lo hacía, ¿no? De base, pero no quería como preocupar en esa circunstancia. Además, me acuerdo que coincidía más o menos con la crisis que hubo. No sé si es 2012, no sé, es que no recuerdo ya bien, pero coincidió con una fase en la que era un poco complejo.
y según qué familias, bueno, pues es que estudiar arte dramático por aquel entonces, Era fuerte, ¿no? sí. Luego me enteré que podías acceder a becas, que había alguna universidad pública, pero tampoco había tantas plazas. Pero toda esa información la tengo ahora. En su día nadie de mi entorno sabía informarme de absolutamente nada más que de las carreras al uso y de ese camino que te decía más tradicional. Entonces aposté por obviar eso, decir que era como algo imposible, de que si yo no vivía en Madrid era inviable. Y me había tocado nacer en Navarra, entonces lo deseché, no sé, como que no me imaginé que podría hacerlo. Y entonces lo aparté de mi mente. Y me acuerdo que en la uni había teatro y no me apunté. O sea, había algo de... lo bloqueo esto, porque como me apasiona y lo quiero hacer y ahora mismo no lo puedo hacer, lo bloqueo de mí. Por eso yo creo que también hubo una parte que se olvidó de esa pasión, ¿sabes? Pero por instinto de supervivencia, imagino. Sí. Y hice la carrera y la disfruté mogollón y conocí a personas increíbles y no me arrepiento para nada porque crecí también mucho en eso y la docencia me apasionaba también y es algo que me gusta y me gustaría aunar ambos mundos y, ¿sabes? Pero hay algo de sí, yo creo que... También te digo que con 18 años ir a Madrid, 17, que yo era de diciembre, ostras, no sé si hubiese sabido sostener, porque es duro y esta industria, pues hay muy buena gente, pero también hay pirañas. Y yo me acuerdo que era una persona bastante sensata con 17 años, pero tenía muchísimas cosas que aprender aún. Y a día de hoy sigo teniendo un montón. Entonces imagínate con 17, no sé. Siento que, por eso te digo que creo que hice bien. Inconscientemente la vida o lo que sea me mantuvo ahí para crecer más y tener una mayor solvencia o mayor presencia como mujer y ya poder, ¿sabes?, enfrentarme a esos retos, porque creo que eran retos muy grandes. Pues igual, como has dicho antes, no era el momento de... Sí, yo creo que sí. Me acuerdo que una amiga que se llama Marina me decía siempre... Es que yo sé que se te da muy bien esto de la docencia y que podría estar trabajando con nosotros y demás, pero... Estás hecha para el arte, Yaiza. Por mucho que lo niegues, estás hecha para el arte. Y yo decía, Marina, venga, cállate, ¿sabes? En plan, déjame dar la hora. Vámonos de pinchos por la Laurel y olvídate, o sea, déjame en paz. Pero luego a los años, cuando nos hemos escrito y nos hemos juntado... ese contacto. Sí. Qué guay. Me decías que me alegro tanto de que te hayas atrevido a esto, porque era lo tuyo. O sea, se te iluminaba la cara cuando hablabas. Y yo vuelvo a lo mismo, era como que no era consciente y no me acordaba de esas cosas, ¿no? O sea, había pasión en mí por todos los poros de mi piel cuando hablaba de ello y... No sé. La verdad es que cosas que pasan, supongo, pero me alegra que luego pudiese seguir adelante con ello. Sí, claro, acabé la carrera y yo no quería... Todo el mundo estaba hablando ya de las oposiciones, de tener su trabajo estable. Y me acuerdo sobre todo el último año, yo lo empecé a sentir en mi cuerpo de... Si es que no quiero esto. O sea, ¿Fue una manera de huir de las oposiciones o no? Sí, porque no quería... ¿Inconsciente o conscientemente? Yo creo que mezcla de ambas. Había una parte de conciencia de decir, pues no estoy preparada todavía para tener un trabajo toda mi vida estancado de la misma rutina siempre. Había algo ahí también de... No sé cómo llamarlo, pero de rebeldía, ¿no? Como de decir, todavía no quiero ser adulta. Y entonces me comentaron esa opción y dije, ostras, pues qué guay, así afianzo el idioma del inglés y demás. Y marché. Y fue una experiencia increíble. Estuve en Cork, en el sur de Irlanda. Pretendía estar un año entero y al final estuve 3 meses porque mi abuela se puso mala y quise regresar. Sí, o sea, no es que tuviese, simplemente es que lo elegí. Dije, no puedo estar aquí sabiendo que mi abuela no sé cuánto tiempo va a estar. Pero el tiempo que estuve lo disfruté mucho. Creo que es una ciudad súper bonita. La gente era súper acogedora. Los paisajes eran increíbles. O sea, viajé un montón. Me iba a caminar sola y de repente me acuerdo que un día aparecí en una playa perdida, en una cala. Vino un perro y se sentó al lado, estuvimos toda la mañana juntos. Yo pensaba que era un perro que estaba por ahí. Luego resulta que la dueña estaba y vino y dice, pues no se acerca nunca a nadie, ¿te lo puedes creer? Y le he dejado porque contigo estaba. Digo, qué fuerte.
No sé, o sea, como que había cosas muy mágicas en ese sitio y quiero volver en algún momento a hacer alguna ruta más grande y demás. Qué guay, es que además todo eso es que oxigena la mente, ¿no? No, sí, sí, y te abre, ¿sabes? Te abre tu mirada y de repente otra cultura y encontrarte en una ciudad sola, no sé, todo lo que eso implica. Fue una experiencia muy guay. Había 2 personas de la universidad, no sé, fue muy guay. O sea, hicimos un grupico muy mágico ahí, yo lo recuerdo. Sí, 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 sí. Sí, sí. O sea, gracias. Me vino mi padre, oye, que he visto este anuncio tal, y yo, a ver, papá, o sea, pero ¿qué dices? ¿Qué hago yo? Digo, tenía 20 o 21 años. Digo, pero si no he estudiado esto, digo, ¿cómo voy a presentarme a un casting de cine? Yo digo, he hecho teatro musical en el instituto, pero que cine es distinto, que es otra cosa, que no tengo el lenguaje, ¿no? Y hace, pero que no pierdes nada presentándote. Y yo, ay, Dios mío, verás tú. Y yo nerviosa. Y había que mandar un vídeo, me acuerdo, y yo grabándome en el patio, yo diciendo esto. ¿Ah, sí? Sí, fue un cuadro. Qué guay, Y, como muestra y tal, ¿no? Sí, o sea, como era una pequeñita escena, me acuerdo, y tenías que mostrar sobre todo como mucha naturalidad, porque era para estar con una persona que iba a hacer de mi abuela, y entonces tenías que mostrar como esa dulzura de niña y tal, y hacía un papel como 17, 18 años. Al final la carica daba de pequeña y dije, bueno, ok, postulo, y al final me atreví y salió. Y cuando estuve en el rodaje es que dije... Sí, porque ahí me di cuenta, ahí realmente me di cuenta de que... Eso es lo que te molaba. Sí, de que quería estar ahí toda mi vida, cueste lo que cueste, o sea, conseguirlo. Sí, fue ahí. O sea, no sé explicarlo con palabras realmente, pero era una sensación que no había sentido en ningún otro trabajo. O sea, había algo de estar completamente desinhibida del resto de cosas que estén pasando en el mundo. Era absoluta presencia en el set, absoluto respeto a lo que está sucediendo en escena. Para mí era como algo sagrado, como un templo sagrado. O sea, yo lo percibía así y dije, quiero esto, no sé cómo lo voy a hacer, pero quiero esto. Y algo cambió en mí a raíz de ahí y fui un poco estructurando mi mente para ello. Entraron las resistencias, ¿sabes? Pero fue un juego interno muy bonito hasta ir marcando los objetivos para llegar hasta ahí. Sí. Gracias. Muchísimo, porque yo, claro, le pedí a Julio, digo, Julio, el estreno va a ser de aquí a 1 mes y medio, mi abuela no va a estar de aquí a 1 mes y medio. Y me dijo que la película no podía pasármela y me dijo, pero el tráiler sí, aunque todavía no lo hayamos estrenado, te puedo enviar el tráiler y que lo vea. Y entonces me acuerdo que una tarde, cuando vi que estaba mi abuela como animada y demás, se lo puse. Y me acuerdo que yo estaba temblando. ¡Qué guay! Porque para mí era como, Mira, no sé, una figura a la que mirar, ¿sabes? Había sido muy valiente por muchas cosas en su vida. Ella se fue a Alemania a trabajar, a buscar. Entonces, todo lo que había detrás era como... Me recordaba un poco a eso. El lanzarme a la piscina me recordaba un poco a lo que ella había hecho en su día. Y entonces, claro, de repente me suelta. O sea, ¿ahora qué vas a ser artista? Y yo lo percibí como con retintín. De, ya está el otro típico... ¿Sabes? El típico discurso de la niña quiere ser artista, pero que nadie se lo cree, ¿no? Y me miró súper seria, cambió la expresión y me miró a los ojos y me dijo, no, es que te lo estoy diciendo en serio, tú vas a ser quien quieras ser. Y yo me quedé así, flipando. O sea, percibí como una presencia y una rotundidad con esas palabras que dije, o sea, tengo que hacerlo. O sea, ya no solo por mí, sino también por ella. O sea, hubo algo de una unión ahí, de fortaleza y de perseguir lo que quieres y de valentía, no sé, que me marcó mucho. Entonces ahí fue ese segundo detonante y ya el definitivo para... Sí, y a raíz de ahí pues estructuré todo ese año, ahorré, hice ciclos formativos ya en Madrid para conocer ya personas para el año siguiente ya vivir. Ya estructuré absolutamente todo para adentrarme a saco a ello.
La película era muy interesante porque Julio planteó 5 episodios. Era una película episódica. Y eso yo nunca lo había visto. Seguramente existan películas, no las había visto. Y entonces cada episodio representaba a una película que la había visto, que la había marcado, cada una por distintos motivos. Entonces estaba ambientada desde ese punto de vista cinematográfico de cada una de las pelis y planteaba un poco unas historias similares. En este caso, él la transformó un eje transversal que era el COVID-19. Era, yo creo que de los primeros guiones que se presentaron que hablaban de la pandemia y era algo muy reciente y él tuvo dudas de si esperar o no, pero lo quiso adentrarse porque digo, es que si no como que iba a perder el sentido en él. Y entonces hizo una peli con un presupuesto que digo, wow, ¿cómo pudo levantar, ¿no? esa película ahora que he conocido otras opciones? Me pareció increíble porque claro, estaban trabajando un cámara, un sonidista y Julio. O sea, el equipo técnico realmente eran 3 personas en cuanto a esos materiales como principales. Y luego obviamente estaba el script y tal, pero era un equipo técnico súper reducido, como algo que usarías para crear cortometrajes. Y eso también hizo que estuviese muy tranquila, ¿no? Porque era un equipo muy, muy casero, era muy, muy humano, muy cercano. Y entonces como primera puesta en escena, ¿no? O primer pie que metes en esa casita de cine, pues fue muy bonito. Y claro, en mi caso era el 5º episodio en el que participaba y éramos 3 mujeres de 3 generaciones distintas. Entonces era abuela, madre e hija. Yo hacía de la hija pequeña y la unión que se creó entre las 3 fue maravillosa. O sea, yo no sé, es que de repente te metes en una burbuja y hay algo de conexiones humanas que se generan. Entendía un poco esos programas en los que se quedan viviendo de repente 30 personas en una casa y se vive con mucha intensidad. Entendí eso cuando hice el rodaje. Es como, wow, claro, es que parece como si estuvieses 6 meses en lugar de 2 semanas, ¿no? Rodando. Hay algo de esa intensidad y se crean uniones muy fuertes. Y eso hace que entres mucho más en el personaje y en la historia y lo vivas. Y lo vivas con mucha más presencia, con mucha más honestidad y te puedas abrir en canal, que creo que esa vulnerabilidad hace que puedas explorar al personaje desde unos arcos de profundidad muy grandes. Es que es como magia, ¿no? Sí. En este primero, o sea, para mí era como que no sabía muy bien qué estaba haciendo, pero me dejé llevar y ellas 2 me lo ponían muy fácil. Entonces era muy fácil creerte eso que estaba sucediendo y hacer que era real. Esa historia que tenía mi abuela enfrente o que tenía mi madre. Y fue muy, no sé, lo recuerdo como muy bonito. ¿Porque el resto del reparto era gente profesional o...? No, realmente en ese momento éramos todos actores que simplemente nos gustaba. Sí. Eso que ahora se llama actores naturales, pero sí, era un poco gente que había hecho teatro toda su vida, pero nunca se había dedicado a ello, pero le apasionaba. Era un poco eso, y Julio creo que eso lo sabía llevar muy bien. Creo que es difícil, además, el reto de poner a gente que no tenga que no tenga esa técnica y saber dirigirla y sacar esa naturalidad de cada uno para llevarla a merced de los personajes. Pero es que era muy guay, o sea, Julio era muy guay, Adrián, que era el cámara, muy guay, Dani, que era el sonidista, muy guay. Adrián, qué grande. Sí. O sea, era, no sé, por eso te digo que había un ambiente que era tan positivo que lo hacía todo muy fácil, ¿sabes? Eso es lo que te... Cuando sientes algo y quieres hacerlo, al final sale. Sí, y sobre todo que creo que es una energía que se contagia. Si el equipo, nada más llegar, lo estás viendo presente y con ganas de jugar, tú quieres jugar como la que más entonces, ¿sabes? Y creo que eso es la clave del éxito de cualquier proyecto, es que el dinero obviamente mola mucho por los medios que puede suponer, pero si no hay pasión, si no hay ganas de juego, da igual todo el dinero que tengas, que no va a haber, luego no va a haber magia, luego no va a haber esencia en ese proyecto y se nota en el resultado. Oye, Yaya, ¿y si hacemos otro vídeo esta tarde? No. ¿Por qué? Si no tienes nada que hacer. Sí, en el cine Moncayo. Tiene que molar, ¿no? Buah, es que molar no te diría que fuese la palabra con la que lo viví,
impacta mucho. Te diría que impacta. O sea, además, yo ese día estaba completamente disociada, porque cuando acabó la película salí todo el mundo, enhorabuena, no sé qué, tal. Un montón de estímulos positivos y sin embargo dentro de mí yo me había visto y como era tan exigente y sigo siendo tan exigente conmigo misma, empecé a sacar fallos, ¿no? Que yo consideraba de que había hecho. Y en esto tendría que haber hecho tal, y aquí no sé qué, y aquí no sé cuántos. Entonces estaba yo con mi mundo de queja, de autoexigencia, y todo lo que recibía era positivo. Entonces me daba como vergüenza, porque era como... no lo sentía. Ahí volvemos otra vez a lo de que no te crees válida, o no te crees suficiente, o que no estás suficientemente bien, ¿sabes? En escena. Al lado sí que te está viendo válida. Y me está ensalzando quizás de más. O sea, de repente sentía como que era demasiado positivo y no me lo creía. Había algo de me ponía una barrera de esto lo está diciendo por quedar bien, ¿sabes? Una persona tras otra, era la misma sensación todo el rato. Y fue muy curioso vivirlo así. O sea, en vez de disfrute sentí agobio y sentí no merecimiento a esas palabras. Es heavy, ¿eh? Pero eso me pasó. Sí, sí. Sí, porque qué mal que nos pasen esas cosas. Ya la mente es muy capulla. Es muy capulla a veces. No, ya era una ida de olla. Pero el primer año estuve haciendo eso. O sea, estaba cuidando niños, dando clases particulares y cuando estaban los ciclos formativos subía a Madrid, me alojaba con amigos que tenía ahí y daba los cursos y me volvía. O sea, era de repente Hannah Montana, es un poco ese estilo. Y cuando me marché a vivir a Madrid ya definitivamente, era un poco esa misma sensación. O sea, de repente tenía que trabajar en cualquier cosa que podía. Y eché al principio en currículum en colegios y no me llamaron de ninguno. Echaba en tiendas, tampoco. Camarera, tampoco. Yo diciendo, tengo que currar. En plan, he venido con ahorros, pero se están yendo. Sos. Y al final encontré una ETT que era para trabajar en comedores como monitora en los centros educativos o auxiliar de limpieza en las cocinas o ayudante de cocina. Y claro, eso fue heavy, porque de repente estaba en un día en un estreno, disfrutando con compañeros y al día siguiente volví otra vez a ese centro y... ostras, gestionar eso era mucho contraste, ¿sabes? De decir, jolín, tengo estudios y no puedo estar dando clase. Y de repente tampoco sentía que mereciese estar delante de 8.000 personas bailando, porque no tenía la formación para estar ahí, pero me habían cogido. Entonces era ese contraste, era como que sentía que no merecía nada. Y ahí la señorita inconformista, ¿sabes? Y a la vez lo disfrutaba un montón. O sea, empecé a cambiar el chip y empecé a entender esa profesión. Entendí que en la cocina, ojalá el sueldo se lo triplicasen. O sea, el nivel al que trabajan esas personas es muy heavy. Eso me hizo un cambio muy grande a nivel persona. O sea, de repente entendí el estrés, entendí el por qué a veces se contestaban mal. Porque al principio era algo que me impactó mucho, esas negatividades o esos roces que se generaban. Pero ostras, que iban a un ritmo frenético, que es que no era ni medio normal, es que no llegaban. Es que, o sea, había falta de medios en la mayoría de los coles, aunque sean coles de renombre, o sea, faltaban medios. Había muchísimas lesiones, eran personas que ya tenían edad. Es como que remaban muchas cosas en su contra. Entonces entendía ese dolor, entendía esa angustia, ese estrés. Y entonces empecé a intentar trabajar el ir con positividad yo, para ver si al menos podía sumar un poco de calma, ¿sabes? Intentar que ese estrés no me sumase y jugase en mi contra y fuese una más de ese estrés, sino un punto de luz. Y a ver si poco a poco esa luz que estaba también en todas esas personas saliese a flote. Y entonces hubo cambios, ¿eh? Es increíble cuando te centras en lo positivo. Cuando empiezas el momento del café con los curasanes que han sobrado a los docentes, te llega a ti y te pones y descansas y un break de 15 minutos hablando con esas personas de su vida, lo que aprendes, lo que saben, es heavy. Y eso lo valoro infinito y me hizo crecer mucho ese trabajo, muchísimo. Y mira que lo sufría, ¿eh? O sea, a veces llegaba a casa llorando y decir,
Dios mío, o sea, he trabajado 4 horas y parece que he trabajado 12. O sea, porque era un cansancio físico increíble. Y luego yo llegaba a casa, me duchaba y tenía que grabar un self-tape porque tenía el deadline que se acababa ya. Ha habido días que igual tenía que trabajar y de repente no me acordaba y el deadline del casting se cerraba. Entonces me cagaba en todo porque era como, hostia, por el trabajo que total voy a ganar 30 pavos y de repente no he podido postular al casting que hago en Madrid, no sé qué. Esos conflictos, los tenía, sí. Y luego estaba la parte luminosa, el de repente llegar a la fase final de una producción increíble, con un personaje que era increíble y quedarte a las puertas. Y de disfrutar tanto y sentirte tan orgullosa de todo lo que has trabajado, de cómo he disfrutado esas 2 semanas para preparar el personaje, para ir al casting, salir con esa sensación de plenitud, de decir he dado todo de mí y esa felicidad. Entonces era como, tengo que seguir por esto, ¿sabes? Por esos pequeños momentos tengo que seguir. Y por eso seguía remando como a favor. Por eso te decía que para mí yo creo que era algo sagrado. Para mí los rodajes son sagrados, para mí el teatro es sagrado y cuando eso no se cuida, juega muy en contra. O sea, el arte es algo muy delicado, es algo muy sensible y como tal creo que hay que mimarlo mucho. Y cuando estás trabajando con personas que tienen que transitar emociones muy complejas, si no las sostienes también es delicado. Si no cuidas al equipo técnico que está trabajando muchas horas detrás, cargando muchos pesos, muchas responsabilidades y demás, también se va a notar porque se va a generar una tensión. Esa tensión que está detrás de cámara va a llegar delante. Y entonces el que está transitando esas emociones complejas igual no llega según qué estados emocionales por ese nerviosismo. O sea, te tienes que desinhibir de ti para entrar en ese mundo. Si estás bloqueado, no va a salir la emoción. La emoción sale cuando estás relajado. Como en escena te dicen, llora. Si piensas en quiero llorar, no lloras ni de palo, ¿sabes? Tienes que estar completamente relajado y que la emoción surja, no impostarla, no forzarla. Es algo que va a llegar si tiene que llegar. Y si no, casi es mejor que no llegue. Que el personaje se quede más vacío a que forzar algo que luego es que la cámara, o sea, es el mejor detector de mentiras. Eso es así. Sí. En alguna escena que, por ejemplo, tienes que llorar, no sé, ¿piensas en algún momento triste de tu vida o si directamente te crees ese papel que estás haciendo y ya está? Yo intento estar presente y llevar en ese momento no estar Yaiza presente. Porque si está Yaiza se quiere esconder a toda costa de que le vean llorar. Para según qué personaje eso puede funcionar. Y de hecho yo creo que la mayoría de los seres humanos no quieren que se les vea llorar. Y hay algo que llega mucho más el no querer y el aguantar y que esté ahí la emoción a soltarla del todo. Pero hay escenas que requieren que sueltes del todo. Y ese soltar del todo requiere estar muy relajado. Si pienso entonces desde Yaiza, me bloquearía. Si pienso alguna vez lo he hecho en escena, cuando no tenía herramientas, tiraba de recuerdos y eso es muy delicado. Porque si no has trabajado según qué recuerdos, pueden hacerte mucho daño. Y puede que luego te cueste recuperarte. Y es hacer una escena pues que luego puedes volver acto seguido a una escena de risa. Y si tú te has quedado dolido porque era tu verdad, porque era desde Yaiza, igual luego no puedes volver a personaje. Entonces creo que hay que crear puentes emocionales cuando lo estás trabajando, pero cuando estás en escena tener ya muy integrado el que estás en personaje. Y tener muy integrado en que no le pasa nada a Yaiza, porque no es Yaiza, es María, Pepita, quien sea en ese momento, pero no es Yaiza. Y porque es muy delicado, sí, esos momentos son muy delicados. Y yo me acuerdo que una vez en un corto, el año pasado, tenía que llorar y me acuerdo que el director me preguntó, ¿y esto te cuesta tal? ¿Quieres que cojamos estas lagrimitas, ¿no? Que te hacen llorar? Y yo, no me des eso, o sea, vamos a ver, prefiero no llorar, o sea, no me des eso. De aquí igual a 30 años estoy igual cansada de tener, ¿sabes? Y te digo, pues dame la lagrimita. Pero no, es que me parece... Sí, me parece mentir. Entonces, si tu personaje lo vive, va a llegar la emoción 100%. ¿Qué me pasó ahí? Que entré desde Yaiza. Entonces, desde Yaiza me bloqueé un montón. Funciona en escena, sí, pero sufrí. Y yo además tenía la sensación de que no estaba llegando. Porque como estaba en mi bloqueo y estaba desde mí, yo me sentía totalmente fuera de escena. Luego lo ves y funciona que flipas para el personaje. Pero tela lo que sufrí en ese momento.
porque quería llegar a la lágrima no salía, es lo que te he dicho de forzar, ahí me di cuenta. Pero bueno, ese es un aprendizaje también. Pero sí, lo sufrí un montón y luego realmente funciona, y esa incoherencia de querer y no poder funcionaba muy bien, porque había una contención muy grande, por lo que te he dicho, Yaiza no quiere que le vean llorar. Entonces eso funcionaba para el personaje. Pero ostras, lo sufrí mogollón. Si hubiese estado relajada, la emoción hubiese llegado. Seguramente cuando hay una persona en escena es mucho más fácil, si esas dos personas están conectando. Es como que la emoción llega porque es compartida. Pero en ese momento era una escena en la que estaba sola con mi guitarra y el personaje tenía que llorar porque estaba angustiada de todo lo que había vivido en ese momento. Era una escena en completo silencio con mi guitarra y que en ese segundo tenía que empezar a llorar. Y entonces no podía, y una rabia, y el equipo se había ido para crear más intimidad y estar solo el director y el sonido y ya. Y, lo pasé fatal. Y luego ves y la gente decía, qué bonita, tal, no sé qué. Yo, mira, yo me estaba cagando en todo, ¿sabes? O sea, no. Pero es un poco eso. Y por eso te digo que es muy delicado, que se intente evitar a toda costa entrar desde tu verdad. Sí. Sí, no lo había visto nunca así, pero sí, es duro, ¿eh? Sí. Porque es lo que te digo, porque según de dónde venga ese dolor, puede ser un dolor que luego se te agarre mucho al pecho, ¿sabes? Y las emociones realmente son transitorias, en un segundo y medio se van. Y eso es lo que te permite transitar y hacer arcos y subir y bajar cuando tú quieras. Pero si estás desde un modo lúdico, desde un modo de disfrute. Yo me acuerdo que una coach con la que entreno siempre, que se llama Mónica Portillo, me planteó una escena que era un personaje totalmente alejado a mí, que era una persona que había estado de fiesta, pasada de todo, y en esa mañana le llamaba a su madre y había un conflicto y demás. Entré desde el juego y me divertí, yo quiero esto todos los días, ¿sabes? Y soy la más alejada a esa oscuridad que puedes ver. Pero ostras, dije, qué pasada. O sea, salí como, qué guay, no sé qué. Era un subidón, pero porque había entrado desde lo lúdico. Y había bajado al infierno, te lo juro, con ese personaje. Había bajado al absoluto infierno. O sea, puse a merced de ese personaje mi cuerpo. Y las palabras surgían y no lo estaba pensando. Era algo que pasaba a través de mí. Era como, te dejas atravesar por el personaje. Entonces no entra en juego tu mente, no te traiciona tu mente, no hay motivo para tener miedo, no hay motivo... No, es que no, ¿sabes? No está esa parte prefrontal de tu cerebro, no está, no sé. Estás completamente desinhibida y estás presente desde una manera... Sí. Es que es muy difícil explicar con palabras, te lo juro, pero esa sensación es muy guay. Estas experiencias te han curtido como persona, ¿eh? Sí. Joder. Sí. No sé si es necesario tanto, pero sí. O sea, realmente intento estar muy agradecida y mucho trabajo de agradecer diario, sí. De antes de acostarme pensar en todo lo que he recorrido, en todo lo que he llegado y en todo lo que estoy haciendo día a día. Para que ese futuro llegue o no, ¿sabes? Pero al menos que si pasa o no, quedarme con la sensación de he dado todo de mí. Ese es un poco el resumen. Miedo porque estoy un montón de cristales, un montón de mierdas. Con Mónica, la coach que te he dicho, en prácticamente todos sus entrenos he estado. Ahora estos meses necesitaba parar, pero hasta ahora, esos 3 años, he estado con ella de la mano. Luego había un curso de interpretación con meditación que lo hacía David Victory, que me encantó y lo he hecho en varias veces también. Me di cuenta que las formaciones que más necesitaba, por cómo soy yo a nivel mente, era el intentar buscar actuaciones que me liberasen ese instinto más animal, que esa parte prefrontal no estuviese tanto. Y cuando trabajan juntos mola mucho porque tienen un poco esa misma idea. Entonces de repente, es lo que te digo, estás en una presencia absoluta, pero fuera de ti. Es dejar el cuerpo a merced de la vida, o sea, de repente te atraviesa lo que sea, ese personaje, claro, los retiros que hicimos con él, ahí aprendí cómo se podía conectar con las personas de una manera muy diferente a lo que yo estaba acostumbrada. No hacía falta hablar, con mirar era suficiente, entendías al compañero desde la mirada, a través de la música te podías transformar.
Entonces sí, eso que dices de fuego, tierra, aire, pero porque de repente estabas conectada con el todo, ¿sabes? Era el momento presente, y absoluto presente y ya. De hecho, la norma que había en esos retiros era que básicamente solo podías hablar de lo que se estaba dando en ese instante, pero no ni un segundo antes ni un segundo después, sino en ese momento. No se podía hablar del futuro, no se podía hablar del pasado. De hecho, nos conocimos con los ojos vendados. O sea, llegamos a la estación de Málaga y nos vino Joaquín, que era su ayudante, y nos puso una venda en los ojos. La gente nos miraba como diciendo, ¿pero qué hacen? En plan, ¿esto es una secta? ¿Les van a secuestrar? Y nos tuvieron como una hora con los ojos vendados hasta llegar al sitio. Entonces, claro, el poder de lo que hace el quedarte sin uno de los sentidos, porque agudizas todos los demás. Y nos metieron en una sala que era un domo. Y en ese momento no sabíamos, simplemente nos estaban guiando, nos cogían de la mano y nos entraban en ese sitio. Sabíamos que había madera porque lo sentías por el tacto. Y luego nos pusieron los cascos con la música. Y estuvimos así mucho rato, no sé cuánto. O sea, porque pierdes la noción del tiempo. Y en un momento dado se levantaron los compañeros, los levantaron más bien, y los colocaron enfrente. Entonces tenías que conocer a la persona a través del tacto. Y era muy interesante porque recibías la energía de esa persona. Y era curioso porque había personas que te calmaban. Y dices, pero si no la estoy viendo, ¿cómo puede ser eso posible? Si puede ser alguien que me puede hacer daño, ¿no? En plan, de repente, tu instinto de supervivencia, que siempre piensas que tiene que estar en alerta, ahí no estaba. Había presencia solo, y en esa presencia tú sentías. Y esa persona me daba calma y decidías, porque estabas en esa sensación de que aquí no va a pasar nada, en esa sensación de seguridad, sí, de que tenías que confiar. Entonces dejabas, ¿no?, tu cuerpo a disposición y dejabas que esa persona te reconociese y, o sea, no sé, era magia. Entonces me acuerdo que ya nos quitaron los ojos y estábamos todos que parecía que nos estábamos idos, ¿sabes? ¿De dónde estábamos? Sí, era muy loco, era una sensación muy loca. Entonces había ejercicios muy potentes desde esa línea de conocerse sin hablar. Había un ejercicio que era de una persona hablaba sin parar y la otra persona, lo más neutra posible, escuchar. Eso era muy salvaje. Es que de repente, claro, al cerrar esa parte de miedos, esos instintos que tenemos de supervivencia, que en el día a día tenemos un montón de máscaras, ahí no estaban. O sea, llega un momento en el que tu mente, como no sabe qué narices está pasando, que se apaga y dice, bueno, tú te quedas aquí porque yo esto ya no sé de qué va, no te puedo ayudar, y se va. Entonces está tu ser solo, ¿sabes? Hay una parte de estás tú pura, como cuando vienes de bebé, que, ¿sabes? Estás mirando todo y conociendo todo sin ningún tipo de miedo, sin ningún tipo de juicio. Entonces desde ahí había libertad para que saliesen muchas cosas. Y de repente empezabas hablando de 1, 2, 3, no sé qué decir, no sé qué, no sé cuántos, y te atravesaba algo y empezabas con un discurso súper potente y se creaba como una magia, porque el compañero que hablaba, tú estabas percibiendo todo y estabas viviendo todo con la misma intensidad que él lo estaba contando, y viceversa. No sé, había ejercicios que eran muy guays. Es un viaje en todos los sentidos. Otra noche nos vino un grupo de música y de repente estábamos con los ojos vendados y empezaron a hacer la música, empezamos a bailar. En un momento de repente me pusieron un micro, empecé a cantar, salió una voz que no la escuchaba en mi vida dentro de mí, ni lo he vuelto a repetir. O sea, ¿qué es esto, sabes? O sea, de repente eran unos cantos como muy salvajes. Hubo una compañera, una amiga que le quiero además mandar un besazo porque se ha ido a la otra punta del mundo, y es Loana, y me dijo, es que me recordaba mucho a esos mantras, esas canciones de mantras y demás. Y yo, Loana, te lo juro que no cantaba así en mi vida. O sea, es que yo no sabía que era capaz, ni sabía que tenía ese chorro de voz, o sea, no sé qué ha pasado ahí. Por eso te digo que de repente pasan cosas mágicas, o sea, pero es literalmente confiar, o sea, dejarte a merced del arte, a disposición de, no sé, la vida o lo que sea que esté ahí, porque era algo, sí. La música siempre me ha relajado mucho, o sea, creo que ha sido como refugio.
Creo que cuando estaba estresada desde pequeñita, que siempre he sido una persona que las cosas me han afectado, ¿no? Las he sentido mucho, esa sensibilidad creo que siempre ha estado presente. Y la música me calmaba, y la música era un lugar también para desestresarme, para desinhibirme. Cuando estaba como rabiosa, pues cantaba muy fuerte y canciones muy movidas. Cuando necesitaba calma, buscaba esas canciones más de balada. Desde pequeña he estado siempre con karaokes. Y me acuerdo que en tercero la ESO les di la tabarra a mis padres durante un año entero que quería una guitarra. Te la vamos a comprar y luego la vas a dejar y no la vas a usar, no sé qué. Y yo que sí. Al final me la regalaron por mi cumpleaños, tercero la ESO, con un libro. Y fui autodidacta y aprendí los acordes básicos y al menos así dejaba de cantar en karaokes, porque es que además era una mierda porque había muchos karaokes que vienen la letra pero una melodía terrible, en fin. Entonces con la guitarra de repente descubrí una mayor presencia, porque había algo de tú llevas el tempo de la canción, tienes que estar muy presente, porque entonces como llevas tú la melodía tienes que cantar a favor de ello, o al revés, que sea tu voz la que marque el ritmo de la guitarra. Entonces de repente te permitía jugar mucho y entonces me pareció increíble. Y me acuerdo que es que no sé dónde estará esa letra, pero compuse una canción que digo, es que si leyese la letra tiene que ser terrible. Pero me acuerdo que se la enseñé a mis abuelos y dijeron, pero esta niña, no sé. Y de repente en Madrid, el año pasado, por un personaje, que es el que te dije que me quedé a las puertas y me flipaba ese proyecto y me sigue flipando. Y además admiro mogollón a su director. Se me atravesó, o sea, un día cogí la guitarra y me salieron unos acordes que me gustaban. Muy básicos, pero me funcionaba esa melodía. Y dije, ostras, ¿y si hago algo para este personaje? Y estuve esas 2 semanas jugando desde ese personaje. Yo salía a la calle y estaba en ese estado, ¿no? Porque era alguien muy alejado de mí. Y de repente una noche a las, 4:30 de la mañana me despierto, me pongo a escribir y al día siguiente, eso que había escrito, digo, ¿y si lo junto? ¿Sabes? No tenía ni idea de componer realmente, pero como que me cuadraba un poco, sabía un poco dónde había que poner un estribillo, entonces empecé a darle forma y me quedé ahí esa mañana. Me acuerdo que hay como la ETT que te comentaba, que podía elegir cuándo trabajar y cuándo no. Ese día no voy a trabajar, ese día me quedo en mi casa a componer. Y, hostia, me moló un montón. Entonces se lo dije al productor que estaba en el casting, me acuerdo, y al director, y nos dijeron, pues, manda el vídeo luego y tal, porque ahora pasaba el siguiente compañero y no tenemos tiempo, pero mándanoslo. Entonces fue como muy guay. Y dije, esto salga o no salga, yo esta canción quiero sacarla. Fue algo que, no sé, el mensaje que había, lo que significaba para mí ese personaje, todo, se mezcló todo. Entonces al principio la guardé por si acaso salía el proyecto, porque había una idea de igual intentarla meter, y después cuando ya no fui seleccionada para ello, pues dije, me busco las castañas para sacarla yo. O sea, esto va a salir, a mí nadie me para, esto va a salir. Y entonces al final contacté con un compañero y él estaba trabajando en un estudio de grabación y demás, y la creamos. Y él es increíble con los acordes y demás, entonces construyó, ya transformó esa melodía. ¿Es la que has sacado recientemente? Sí. ¿Se llama? Soul. Sí. Es alma, porque sí, tenía sentido para el personaje y luego tuvo más sentido cuando salió para mí. Y por eso creo que haya salido este año es heavy, es como cerrar un círculo. Porque llegó en un momento muy luminoso, esa canción, fíjate con el mensaje que es, pero llegó en un momento muy luminoso, pero es que ese personaje estaba atravesando una oscuridad. Pues fíjate, ¿no? O sea, como claro, de repente, por eso digo que es como un círculo, o sea, ese personaje estaba atravesando una oscuridad y fue muy divertido jugarlo, porque estaba en un estado, pues eso, muy, muy liviano, y estaba en ese momento con muchos estímulos y disfrutando mucho de Madrid. Y de repente sale esa canción, y por eso creo que, a pesar del mensaje, el mensaje es positivo y es luminoso, porque habla como de lo que está en ti, ¿no? De conectar con lo que está en ti y estar tranquila con ello y creer en ello y ya, ¿sabes? Conectar con tu alma y ya. Entonces es curioso que al final se haya retrasado un año entero en salir, porque sí, iba a salir el año pasado, y haya salido este. Era como que necesitaba escucharla, yo creo, más yo. y mola mucho que se haya compartido el mundo. Es loco. O sea, lo han visto
puedes entrar en el perfil de artistas, ¿sabes? Con tu cuenta y demás, y ves a dónde ha llegado y dices, pero ¿cómo narices ha llegado hasta esa parte del mundo? Y entonces es loco. Y mira que son poquitas personas en función de otras 1000 canciones que hay, ¿no? Pero me hizo mucha ilusión, o sea, de repente verme en la otra punta del mundo y saber que puede calar ese mensaje, porque creo que eso es la magia del arte en general y la música en concreto. Que puedas llegar a personas de todo el mundo. Y que igual sane a alguien también, ¿sabes? De la manera en la que a mí me sanó cuando la compuse, de la manera en la que me ha sanado cada vez que la escucho ahora en estos meses. Creo que esa es la magia y por eso me gusta tanto la música y es algo que me transporta a estar presente. Si estoy con la cabeza por 1000 y con mucha ansiedad o mucha presión por lo que va a venir, cojo la guitarra, me siento en mi habitación y es la guitarra y yo y ya está. No existe nada más. Es otro momento sagrado, ¿no? Que, como comentábamos antes, es un poco la misma sensación. Sometimes people feel lost. People feel lost. And I feel lost here. And I feel lost here. Es que eso es otro que no había hecho nunca formación y de repente Naima creó una escuela para actores y actrices que querían un poco trabajar el movimiento y con la danza sentía un poco lo mismo que con la música. Cuando necesito desinhibirme es otro canal más que uso y de hecho para componer personajes y buscar su corporalidad y el movimiento trabajo mucho con el baile. Entonces dije, me meto, me arriesgo. Y siempre me ha gustado la danza contemporánea, pero para mí la danza urbana era un reto porque siempre me sentía un pato bailando danza urbana. Literal era esa sensación, porque me costaba mucho pillar los movimientos, creo que es muy complejo, muchísimo. Entonces fueron 3 meses muy bonitos, 3 meses muy duros, pero muy bonitos. Y los compañeros eran increíbles. Y me gustaría el día de mañana meterme algo de danza contemporánea. Creo que ahí es donde está mi cuerpo. Donde más estaría. Sí, hay que trabajar mucha flexibilidad y muchas cosas que desconozco. Me gusta mucho, es muy sensible, es muy delicado. No sé, creo que es una de las áreas del arte que... Sí. Sí, totalmente. Es que además Candela es increíble. O sea, Candela es una locura. O sea, es magia. Además es presencia absoluta y es profesionalidad. O sea, da 1000 vueltas a muchos adultos. Yo aprendí muchísimo de ella en el rodaje de Cortafuego. Es una niña increíble. Y su madre y su hermana, o sea, yo les amo a esa familia. Sí, o sea, para mí es como una familia que de repente me dio la vida en un momento y les tengo mucho cariño. Entonces se me ocurrió pues lo mismo, cuando de repente viene la inspiración, pues durante ese rodaje, que yo era la docente de los niños actores, me desperté a medianoche también, es que me suele pasar eso, no sé por qué, y me puse a escribir un guión, porque me imaginé a ella, o sea, me desperté soñando como con ella, y entonces construí esas escenas, y era como un corto realmente un poco la idea que tenía. Luego hay otras que son impros que hice con Mónica, porque lo construimos con Mónica Portillo. Además, Candela, como en Cortafuego ella trabajaba y era la coach, ya sabía Candela cómo funcionaba Mónica, entonces era como ir a casa, ir a jugar y sabíamos las dos cómo funcionaba, ¿no? Entonces yo me acuerdo que se lo propuse a la madre, digo, mira, antes de decírselo a Candela, quiero preguntártelo a ti, obviamente, porque es menor, ¿no? En plan, ¿te gustaría que saliese en escena y luego preguntar a Candela si quiere hacerlo y tal? Hombre, ya hizo tal, no sé qué alegría me das. Entonces le dejé que leyese el guión y demás y me dijo, por supuesto, vamos a decírselo a Candela que va a querer seguro. Y entonces Candela, vamos, se emociona, ¿pero cuándo? No sé qué. Y yo, Candela, que tengo que preparar todo el equipo y demás. Y fue increíble. O sea, fueron 2 horas o 3, no sé cuánto estuvimos, súper divertidas. Y es que Candela te lo pone muy fácil. O sea, tú te miras a los ojos y puedes jugar a irte hasta el infinito y más allá. O sea, es presencia absoluta esa niña, es increíble. No, es muy heavy. Es muy heavy, O sea, y... es que, no sé. Yo ojalá siga con esta pasión y ojalá le dejen crecer también como niña y pueda seguir de la mano de la industria porque
creo que, no sé, lo tiene dentro. O sea, es de repente un duende. Hay gente que nace con duende y creo que Candela lo tiene. 24-35. Sí. Su entorno, saber llevarlo también. Sí, porque es delicado. Creo que los niños es delicado. Luego tienen... Si ya nos cuesta a nosotros recibirnos, es una industria muy dura que de repente igual un día estás muy arriba y otro día puedes estar muy abajo. He conocido personas que igual llevaban 2 años sin trabajar cuando habían estado en lo más alto, en producciones súper tochas y que igual tenían incluso un montón de seguidores. Eso que dicen de importa a los seguidores. Bueno, pues esa persona llevaba 2 años sin trabajar. Y esa persona volvió a retomar las clases de interpretación y tal, que además eso le daba un valor de decir, ostras, alguien como esa persona, ¿no? Que había llegado a tanto, de repente esté aquí como uno más. Y además motivado como el que más en aprender, ¿eh? Como un niño chico. Y eso me fascinaba. Y entonces creo eso, que hay que cuidar mucho a los niños cuando quieren este arte, porque luego según las etapas se crece de una manera, el público igual les puede querer mucho, pero puede jugar eso en su contra si luego hay un tiempo que no trabajan. No sé, eso sí, es delicado. Entonces yo espero y deseo que... Sé que su madre lo va a hacer increíble, pero espero que la gente que le toque a su alrededor también. Sí, yo confío en que sí, porque ojalá nos regale papeles, vamos, toda la vida. Pues ahí estaba dentro de un curso donde nos hablaban un poco el cómo conocer a la industria, ¿no? Cómo adentrarte, entenderla también. Y uno de los trabajos finales era crear un cortometraje. Y yo dije, ostras, ¿y ese sueño? ¿Cómo voy a hacer yo esto? Y no sé, esa historia de repente la escribí muy rápido también. Creo que hay historias que de repente las tengo muy claras. Y va saliendo, ahora quizás puedo modular un poco más los guiones con más peso, ¿no? Tengo un poco más de idea, de conocimiento de cómo hacerlo. Pero sí tenía muy claro Rompes la historia en sí. Entonces busqué equipo y lo llevé a cabo y aprendí mucho. O sea, hubo muchas lecciones, algunas dolorosas, pero fue un proceso muy enriquecedor. Y me di cuenta de lo que tenía claro que quería repetir y de lo que no repetiría nunca. Sí. Y sobre todo de que me encantó también verme dirigiendo. Me sorprendió, porque eso sí que no me lo había planteado nunca, ¿no? De repente entendí entonces el cómo me gustaba, eso que hemos comentado de las muñecas y demás, lo entendí. Pero nunca me lo había planteado. Y dije, ostras, esto está muy guay, ¿eh? Estar detrás, de repente, mola mucho. Y entonces dije, jolín, si me gusta escribir, igual esto es otra vía más a explorar, ¿sabes? Que a veces dicen, no, tienes que poner el foco en una cosa. Déjame que ponga el foco donde me dé la gana, ¿sabes? Yo qué sé, déjame ir descubriéndome también. Y déjame jugar, ¿no? Y entonces me gustó mucho. O sea, en el rodaje en sí me divertí mogollón. Muchísimo. No sé, era como... También me faltaba ahí, obviamente, compostura, saber estar, tener más idea de todo lo que había detrás. Pero luego eso lo he ido adquiriendo en Madrid y entonces tengo muchas ganas de volver a jugar ahí, desde esa posición. Muchísimas. Pues volverás a jugar. Sí. No sé cuándo, pero espero que pronto, ¿eh? Sí. Pero papá, ojalá me escuches. De verdad estoy feliz en este lugar sin fin. Quiero verte feliz. Quiero que sepas que estoy a tu lado. Siempre. Para ti. Y para mamá. Te quiero. Os quiero. Sí, tenía uno en un país que no me acuerdo el nombre porque era súper complicado, ¿eh? Pero me encanta porque Carlos crea un cine que creo que en España cuesta que encaje, pero sin embargo en otros países impacta mucho. En Japón creo que funciona muy bien siempre. Es un cine de terror, pero a la vez muy fantástico. Son thrillers, es mucho misterio. Mezcla muchísimo. Es un híbrido y a mí me encantó eso. Yo cuando vi el casting y digo, no sé quién es esta persona, entonces te pones a buscar información, ves trailers y demás, me flipó porque era algo muy diferente. Y precisamente por eso me cuesta que no encaje, ¿no? ¿Sabes por qué no encaja? ¿Por qué no encaja si es algo tan rompedor desde mi punto de vista?
también es algo que a Carlos le encanta producir y nunca ha esperado vivir de ello. Es simplemente que él quiere hacerse arte y lo va a hacer a toda costa. Es un poco lo que decimos ese es su motor y me parece increíble y yo eso lo admiro, o sea, infinito, porque nunca se cansa de crear. Es que de hecho le apasiona, ¿no? No creo que Carlos viviese sin ello. Es como el arte está también de su lado siempre. Y no busca fama ni busca, ¿no? Simplemente es crear su pasión y lo que me gusta es que nunca lo ha moldeado, ¿sabes? Aunque haya visto que igual aquí no funcione tanto, ha seguido. Es en plan, no, es que este es mi manera, sí, su visión, sus historias, entonces él quiere hacer sus historias y eso me parece súper valiente. Y creo que sí, que no sé si yo sería capaz. Ostras, eso me hizo reflexionar mucho, a mí me gustó mucho y aprendí mucho de él por eso, porque era muy valiente seguir construyendo historias tan rompedoras, tan diferentes y que cueste moverlas a veces, ¿sabes? Entonces por eso me disfruté mucho de ese rodaje. Además el equipo era increíble, dormimos en un camping, o sea, no sé, era... Además el maquillaje y los... Sí, molaba un montón, era de repente guerrera vikinga, o sea, no sé, era un poco ese rollo, estaba muy guay y hice en ese rodaje, o sea, Ángela es como una bendición, no sé, era como trabajar con ella en escena, era lo mismo, la misma sensación un poco que con Candela. Además es curioso porque al final Ángela también estuvo en el rodaje con Candela la última semana, entonces de repente que se juntasen estas dos personas que había vivido tanto con ellas y tal, fue muy bonito. A mí ese tipo de cosas, esas conexiones de repente que se da, que no te esperas, es un regalo. Tengo bastantes ideas. Tengo un guión casi terminado de cortometraje. Tengo una idea de película, que eso siento que es algo que tengo que tocar dentro de un tiempo. Creo que no es el momento, no porque no quiera, sino porque creo que es una historia que la sabré contar mejor de aquí a unos años. Cuando haya una madurez, cuando haya un proceso vital diferente, otra etapa de vida, creo que volver desde esa mirada hará que sea narrado desde otro lugar. Entonces eso me resulta interesante. Te digo esto ahora, igual de repente en unos meses me pongo a escribir, ¿no? Pero a priori lo siento así. Pero el corto sí que quiero realizarlo pronto. No sé cuándo, pero sí me gustaría producirlo bien además. Es algo que tengo en mente. Tengo 2 canciones más. También quiero producirlas. Siento que intentaré sacar algo tipo crowdfunding o hacer un concierto, algo para producirlas cuanto antes. Porque la sensación que tuve al grabar en un estudio es que quería más. ¿Sabes lo mismo? La sensación que te digo del set es lo mismo. Era un lugar sagrado donde de repente no existía nada más que eso. Y entonces esa sensación es a la que quiero volver siempre. Y no sé, me llama infinito seguir explorando esa vía, ¿sabes? Entonces eso quiero que sea cerca también. Y luego de cara a la docencia, aunar lo que te he dicho, esos 2 mundos, tengo también 2 vías, planteado talleres que quiero llevar a cabo. Así que todo eso está en mi mente y está poniéndose ya en acción, lo cual me ha costado, Ha habido resistencias. O sea, esto de los talleres, me acuerdo que lo llevo diciendo ya 2 años. Y, o sea, fíjate el tiempo que ha pasado, Pero por las resistencias, sí, pero tengo claro que va a salir. No sé cuándo. Sé que cuando salgas será el momento adecuado para salir. O sea, siento que todavía no ha llegado y que ahora me estoy acercando a ese momento. Es un poco la sensación que tengo. Porque esos talleres tienen que ser con presencia, con un saber estar y con una rotundidad para que llegue. Son de educación emocional mezclado con arte. Entonces tenía que estar muy anclada a mi persona, tener muy claro mis objetivos también, estar como muy limpia de todo para poder transmitir lo mejor de mí a los demás. Creo que ahí es donde podrán ser talleres que realmente sanen. Sí, ojalá sea así, claro, es mi deseo. Que pueda sanar la gente, que puedan tener una vía de medicina, ¿no? Alternativa desde el arte, desde entender ese mundo emocional que abogo porque ojalá la educación cada vez lo implemente más. O sea, mates lengua está perfecto, pero ostras,
¿sabes? Personas conscientes, que sepan lo que es entender el estar presente de verdad, en una escucha activa, el compañerismo, el escuchar cómo tú estás y cómo reaccionas y cómo no reaccionas y cómo puedes ayudar al de al lado. Es que siento como que la sociedad cada vez tiende a una sensación de más individualismo y eso me duele. Y lo trabajo mucho en terapia eso, porque me asusta y me preocupa bastante. Y en parte lo entiendo. Hay mucha presión hoy en día, hay un ritmo frenético de trabajo. Y entonces eso hace como que tengas un nivel tan alto de ruido mental que cuando estás con alguien quieras escuchar y no puedas, ¿sabes? O sea, no creo que sea tanto, quiero pensar, ojalá que sea así, quiero pensar que no lo hacen adrede, sino que simplemente dentro están colapsados. Porque si no, siento que la sociedad tendería a hacer conexiones más puras y más reales, porque son las que llenan, son las que nutren de verdad. Si tengo que estar con 3 personas, que sean 3, pero que sean 3 que sumen, ¿sabes? O sea, yo creo que es el objetivo de los talleres y por eso tengo tantas ganas de hacerlos. Sí, sí. Sí, sí. Claro, yo lo que te comentaba antes, era un mundo muy complejo y aunaba con 2 realidades muy diferentes. Y me empezó a costar y se me empezó a hacer bola el encontrar el equilibrio entre esas 2 cosas, entre esas 2 realidades que estaban muy vivas además, ambas, ¿sabes? Ostras, la vida en Madrid es muy cara, ¿sabes? Es algo de que deberíamos hacérnoslo mirar, porque no puede ser. No, porque además entonces pone a según qué personas en una situación muy desfavorable para llegar al mismo punto. Entonces eso no es justo, ¿sabes? Parece que tenemos que remar mucho más y esa sensación que yo me creía de a toda costa a veces hay que sufrir para conseguir las cosas, igual no es tan necesario, ¿sabes? Igual tiene que ser más liviano todo. Y entonces eso me empezó a pesar mucho. Y una parte de mí lo notaba, porque me recordó a cuando en la universidad tuve un año también crítico por asuntos que me llevó a un estado similar. Y me lo empecé a notar. El año pasado me lo empecé a notar y yo me agobiaba, pero paraba esa vocecita, ¿sabes? Las cosas se están tambaleando. Sí, bueno, pero tú quédate ahí. Yo sigo, ¿sabes? Que soy muy fuerte, que aguanto todo. Sigo. Y decidí parar en verano y al final, por circunstancias, la vida me puso otro proyecto y entonces tuve que retomar, seguir en septiembre, o sea, ya no hubo descanso posible. Y de repente, cuando paré este 30 de diciembre, mi cuerpo dijo, chao. O sea, no has parado, te he dado 800 avisos y no me has hecho caso, pues toma. O sea, y me dio una bofetada heavy y me asusté mucho. O sea, yo me acuerdo que es que no había perdido ese control mental nunca. O sea, de repente no era yo, no estaba yo, estaba... Sí, a la vez lo sentía muy yo, pero era algo que muy oscuro, ¿no? O sea, como que no me había visto en ese punto y con esos pensamientos, esa rumiación mental tan heavy de miedos, de desgana, de no querer ya seguir y de repente darme cuenta de que esos que estaba sintiendo de muchos meses atrás, de que no me hiciesen alegría ciertas cosas que antes me daban mucha fuerza y tal, que ni siquiera eso me pudiese empujar. Sabía algo de que estaba totalmente agotada. Y cuando ya te dan nombre y te dan diagnóstico a lo que te está sucediendo y tal, te asustas y a la vez hay una parte de ti que dices, ¿en serio tú? ¿Sabes? Con lo que has sido y ahora, y con lo que has aguantado y ahora, bueno, es que igual por eso, ¿sabes? Igual, claro, es como un cúmulo que piensas que lo puedes ahí dejar aparcado y al final sale. Y había empezado a trabajar muchas cosas, igual no tocaba trabajar tanto. Esa exigencia que te digo yo de querer que salga todo y de querer mejorar y tal, pues igual tiene que ser a un ritmo mucho más calmado, ¿sabes? Que has estado 2 años a un ritmo muy frenético, intentando estar a un nivel de presencia, porque si no, igual alguien te adelantaba por la derecha y quería demostrar que soy válida, que por favor aquí estoy, conocerme y contratarme, y, ¿sabes? Y entonces a raíz de ese punto estuve un mes hasta que me asenté lo que me estaba sucediendo. Pero luego hubo algo dentro de mí que me empezó a dar más igual lo que pensasen los demás. Sí,
pero es complejo, ¿sabes? Porque había algo dentro de mí que decía, ostras, volver a casa puede implicar que has fallado, ¿sabes? Como que, ya vuelve esta que se ha ido aquí a verlas venir y no ha conseguido nada. No, o sea, sigo haciendo cosas, solo que a otro ritmo. Y aparte, no tengo por qué dar explicaciones tampoco, ¿no? Pero estaba ese conflicto interno y me di cuenta que era mucho más presión social que me ponía y que me inventaba, ¿no? Porque nunca sabes lo que está pensando los demás. Entonces es algo que me ponía una presión absurda y que seguramente a la mitad de la gente ni le importe, Y entonces tuve que hacer un trabajo personal de decir, ¿tú estás bien contigo? ¿Con la decisión que has tomado? Sí, pues ya está. Eso es lo más importante. Y entonces ahora como que las decisiones las bajo a cuerpo y como que... Sí, y que las digo con rotundidad y que me da igual el cómo llegue al otro sitio. Es como, ahora voy a hacer esto y sé que toca esto y ya está. Te parezca bien, mal o regular, pero merezco un descanso y eso no significa que haya dejado el arte de lado. Es como, estoy en un momento de parón y de saber que quiero adentrarme, pero sin perderme, ¿sabes? Y que sé lo que valgo. O sea, hay algo de pensar en ti y de cuidar el lenguaje con el que te hablas y darme cuenta que estos 2 años era todo el rato para afuera él. Oye, queredme, ¿no? Estoy aquí y hago esto y esto y esto. Como venderte, ¿no? De cara a la gente que no te conoce, porque es una industria que si no te conocen es difícil que apuesten. Es lógico, hay mucho presupuesto detrás de los proyectos. Y ahora es como, voy a un casting y lo voy a disfrutar y te voy a demostrar lo que puedo aportar y lo que puedo sumar. Si quieres, y si no, no pasa nada. ¿Sabes? Porque no está en mí. Es como soltar el control, perder el miedo a lo que no está en tu mano, porque hay muchísimas cosas en la vida que no están en nuestra mano. Y es un poco ese concepto lo que estoy trabajando, que soy una persona que quería tener todo atado y por eso los pasos, sí, tú ves que era una persona muy estructurada y siempre me han dicho, no, es una persona muy madura y sopesa las cosas. Sí, pero que eso no te supere, ¿no? Que no ejerza todo el control de tu vida, el llevar todo con exactitud, porque hay muchas cosas que no están en tu mano. Entonces, sí, el tener un proyecto y unos pasos a dar para ir a Madrid y luego estar en Madrid está muy bien. Pero luego, si no pasan ciertas cosas, saber que no pasa nada, que tú lo has hecho bien igual. Y estar tranquila y orgullosa con lo que has hecho. Y sobre todo disfrutar de lo que has hecho, porque si no, no tiene ningún sentido hacerlo. Ese es un poco el resumen. Bueno, Yaiza, has estado 3 años a un ritmo muy frenético y con todo lo que nos has regalado hoy, parece que lo hemos vivido nosotros también. ¿Qué sacas a nivel personal de tus experiencias vividas estos años? El no rendirme, creo, sería la primera premisa. El confiar también en la gente. O sea, fíjate, aunque haya habido muchos momentos de dolor, de desconfianza, seguir apostando por creer en esa bondad, creer en esa luz que yo creo que está en cada individuo, aunque a veces cueste, ¿no? Creo que cuando hay mucha oscuridad en alguien es porque está sufriendo mucho por dentro. Eso no implica que quiera estar a su lado, ¿sabes? O sea, obviamente hay que marcar los límites y todo eso, pero es simplemente como entenderlo y desde ahí soltar, para que no te afecte, es un poco protegerse. Y entonces estoy orgullosa porque creo que sí, como que el seguir adelante, ¿sabes? En que haya golpes, te levantas y confías y hay un pulso interno que te marca el camino y conectar todo el rato con ese pulso interno, porque a veces de repente dejas de escucharlo y vuelves a esa rumiación y al no presencia y perderte en el día a día sin saber muy bien lo que estás haciendo. Entonces volver a tu eje, volver a tu punto de partida, tu motor interno y seguir desde ahí. Creo que ese es el objetivo. Entonces, cuando lo consigo, y creo que lo estoy consiguiendo en línea general, aunque haya momentos que no, no sé, me siento muy orgullosa de eso, de conseguir eso. Y de ser valiente y de haber apostado, de que de repente mi vida dio un giro de 180 grados porque quise darlo y que ha sido 2 años increíbles y que van a seguir siendo. O sea, ahora necesitaba descansar, necesitaba cuidarme y he conectado con la docencia otra vez mientras y el arte ha seguido desde una manera mucho más despacio, ¿no? Como con más miga y que cada self-tape que enviaba y demás, desde la calma, desde la presencia y desde el juego. Si no lo disfrutaba, no se enviaba. ¿Sabes? Había algo de paso a paso.
y de entender mi ritmo y entender que este es mi ritmo y el ritmo frenético no es lo que va conmigo. Y es otro ritmo. Si llego bien y si no, no. Pero como que no va a acabar conmigo ese peso, ¿no? Ese miedo a no seguir lo teóricamente marcado. Seguir lo que yo creo. Me equivoqué o no, pero apostar por ese pulso interno. Creo que esa es la clave. Escuchar tu cuerpo. Totalmente. Sí, sí, sí. Nada, que muchísimas gracias por concedernos parte de la historia de tu vida. A ti. Y nada, algo que quieras añadir, saludar. No, simplemente agradecerte el haber esperado a atreverme. También sentía que tenía que hacerlo ahora, no después, cuando estuviese ya todo resuelto, mi cabeza mucho más aclarada. Creo que es un momento en el que tengo más preguntas que respuestas por primera vez en la vida y me apetecía compartir la entrevista desde ese lugar. Mucho más reflexivo, quizás menos controlado, ¿sabes? El más inestable interno de, ostras, de qué hacer. No sé, y me ha gustado mucho el cómo te has entregado en el proceso, no sé, como que se agradece un montón, ¿sabes? Cuando hay gente que apuesta por algo y apuesta de verdad y quiere hacerlo y está esa pasión en cada trabajo que hace. Entonces, en ese sentido, pues quería darte las gracias. Y ya está, por mi parte, pues, todo dicho.